Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y así como que no quiere la cosa, queda un mes y medio para que termine 2023. Así, tal cual. Si lo ponemos en esas cifras. Sí, pues estamos a mitad ya de noviembre. 45 días para que termine 2023. Un año que ha sido sumamente convulsionado y que abre varias expectativas respecto a cómo va a ser 2024. Yo recuerdo cuando estábamos en plena pandemia, se decía 2024 va a ser un año mejor de reactivación económica. ¿Será tan así? Parece que no, se está riendo. Sí, no. Sí. Y qué iluso, yo creo Sí, que tiene cara de escéptico. Bueno, vamos a preguntarle qué tal va a ser 2024 con el columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Por un momento pensé que tenías un arbolito ya de Navidad atrás, pero no, me confundí. Sí, le faltan las luces, pero para allá vamos. Oye, no, en realidad no es para reírse. La situación económica... ¿Para llorar? No, yo diría que es una situación expectante, porque qué duda cabe que la pandemia marcó la economía mundial de los últimos años, digamos, donde ocurrió un fenómeno, ¿no es cierto?, que los países, para evitar una crisis económica de escala, digamos, de escala histórica, generaron repartieron muchos recursos. Se repartió aquí, ¿no es cierto?, tuvimos los bonos, los IFE, y esto prácticamente se vivió en todo el mundo. Y bueno, y como las cosas no caen del cielo, digamos, esta cuenta hay que pagarla. ¿Y cómo se paga esa cuenta? Esa cuenta básicamente se pagó, o se está pagando, digamos, con una inflación. Aquí muchos economistas advirtieron, ¿no es cierto?, que el tema de los retiros iba a ser bien complicado de manejar. Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy día, y esto pasó en todo el mundo, en cual, ¿no es cierto?, la inflación es un fenómeno que le está pegando a prácticamente toda la economía, y que los bancos centrales, digamos, del mundo, que son los que tienen que ordenar un poco la economía mundial, lo que hacen básicamente es que suben las tasas de interés para enfriar la economía, ¿no es cierto? Y las tasas de interés, para explicarlo bien en simple, porque a veces estos conceptos son un poco, ¿no es cierto?, son difíciles de agarrar, básicamente consiste en que alguien que tiene plata, ¿no es cierto?, y tiene dos alternativas, ¿no es cierto? O esa plata la pone en instrumentos financieros, ya sea a través de deuda de países con tasas de interés, o la pone en un proyecto, ¿no es cierto? Construye una fábrica para producir bebidas, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es que hoy día, como las tasas están altas, los inversionistas tienden a ir, ¿no es cierto?, a comprar bonos de países porque tienen un rendimiento históricamente alto. En el mundo, nosotros prácticamente vivimos, desde que tenemos uso de razón, 20, 30 años de plata gratis prácticamente. O sea, tasas de interés extremadamente bajas. Y por lo tanto, los inversionistas lo que tenían que salir era salir a buscar proyectos, a construir fábricas, ¿no es cierto?, a buscar negocios reales que les rentaran. Y hoy día esto no pasa. Hoy día, con las tasas altas, los inversionistas pueden encontrar instrumentos financieros, porque la tasa rectora, ¿no es cierto?, son los bonos del Tesoro americano, que hoy día están sobre el 5%, pero a partir de eso se construye toda la economía. Toda la economía gira en torno a esa tasa. Entonces, los bonos de los bancos, los bonos de las compañías, todo eso sube, y por lo tanto genera una alternativa, ¿no es cierto?, para la gente, para las instituciones que tienen dinero, ¿no es cierto?, de no hacer proyectos. Bueno, y eso tiene afectado a todo el mundo. Y yo diría que, a ver, para llevarlo a la economía doméstica, donde lo estamos viendo más claramente, por ejemplo, en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario se ha venido derrumbando sistemáticamente en los últimos años, porque el acceso al crédito, tanto para los consumidores, ¿cierto?, que es la gente que se endeuda a través de un crédito a largo plazo, que no son estas tasas de corto, pero que igual tienen su efecto. En el fondo, hoy día los créditos hipotecarios están en los niveles más altos que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas en Chile. Recién se mencionó que era tipo UF más 5% el promedio, y resulta que en Chile llegamos a tener UF más 2. Entonces, eso exige que a las familias que se endeudan le exigen renta más alta, por lo tanto hay menos personas que tienen acceso al crédito, pero también hay un efecto bien importante en las tasas cortas, porque en las tasas cortas
los inmobiliarios que construyen un edificio, que construyen, ¿no es cierto?, un conjunto habitacional, tienen que endeudarse mientras construyen. Y esos créditos están carísimos. Por lo tanto, uno ve los balances de las compañías inmobiliarias, de las empresas inmobiliarias, y ve que los gastos financieros han aumentado en forma considerable. Entonces, esto genera todo un entorno complejo para que la economía real, y por lo tanto los ingresos de las familias, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, el empleo, tiene dificultades. ¿Y qué es lo que se ve para el 2024? Se ve que las tasas de interés no van a ceder tan rápido. La economía de Estados Unidos ha sido bastante resiliente, fíjate que es algo medio inesperado, porque se pensaba que la inflación se iba a controlar más rápido, y esto no ha ocurrido. Y por lo tanto, la Fed ha mantenido las tasas relativamente altas, no las ha empezado a bajar. Y lo que se espera es que durante el año 2024, si bien pueden haber bajas a mitad de año, lo que se cree es que a fin de año 2024 las tasas todavía van a estar altas, por sobre digamos, la convergencia. Y eso implica, para el caso chileno, que el endeudamiento de las compañías sigue siendo alto, por lo tanto, tenemos problemas de inversión, y también, ¿no es cierto?, eso genera problemas sobre el empleo. Y hay un tema que es bien importante también, y que por qué el Banco Central frenó, porque venía bajando a 0,75 puntos y bajó a 0,5 solo la última vez. Porque el problema es que se produce un problema del precio del dólar. Porque si en Estados Unidos las tasas están a un nivel alto y en Chile empiezan a bajar la tasa, lo que hace la gente en Chile es que dice, bueno, yo prefiero meter mi plata en dólares, digamos. Compro dólares aquí y lo llevo a Estados Unidos, porque en Estados Unidos me rinden casi lo mismo que me rinden acá. Entonces, ha habido permanentemente fuga de dólares en la economía chilena. Se habla del orden, no sé, de 30.000 o 40.000 millones de dólares, y todavía todos los meses están saliendo tipo 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque mientras las tasas en Estados Unidos estén altas, ese fenómeno se va a seguir produciendo. Javier, ahí en cuanto a la reactivación de la economía, alguien que mira las cosas que a lo mejor no es tan experto, podría decir, ¿qué falta para que la economía efectivamente, y no solamente la chilena, sino que la mundial en general, retome la senda del crecimiento, pensando en que ya llevamos, no sé, ¿cuánto fue que la OMS dijo que ya no había pandemia? Como un año, no, un poquito menos, este año fue, ya, pero prácticamente un año. ¿Por qué en el fondo es tan frágil, o estamos en un momento tan frágil? Y ahí me pregunto, ¿es por el cambio, o por el cambio de paradigma en algunas cosas, en cómo se hacen las cosas, en que hoy día hay ciertos servicios que no se están requiriendo, que se están volcando a la tecnología? ¿Qué es? ¿Es el cambio de modelo? ¿Estamos haciendo las cosas igual para necesidades que son diferentes? ¿O es la convulsión hoy día, la incertidumbre, la que finalmente tiene en este estado tan vulnerable a los sistemas económicos? A ver, yo creo que aquí hay dos razones fundamentales a nivel mundial. Después vamos a ir al tema local, ¿ah? Primero, la economía mundial no está tan mala. La economía mundial está creciendo, ¿ah? Pero enfrenta dos problemas. El primer problema es el problema de la inercia para controlar la inflación. O sea, la inflación es un fenómeno que es como un tren de muchos carros. Entonces, cuando agarra vuelo, es muy difícil de parar, ¿ah? Entonces, los bancos centrales hacen esfuerzos, generan expectativas de subir tasas, ¿no es cierto?, de control, pero el tren se detiene lento, ¿ah? Nosotros, en Chile, se estima que la inflación estará controlada durante el segundo semestre de 2024, más o menos, pero nos demoramos varios años. Y controlada no es que baje, ya lo hemos aprendido aquí también, no es que bajen los precios. No bajan los precios, pero por lo menos los precios dejan de subir, que eso es fundamental en una economía sana, digamos. Ya lo ven nuestros amigos argentinos, ¿no es cierto?, con una economía totalmente destruida. Y el segundo tema, para mi gusto, ¿no es cierto?, que es bien importante, es que China, que fue el motor de crecimiento mundial durante muchos años, ha mostrado un crecimiento más débil de lo que se esperaba. Y por lo tanto,
eso genera a nivel global, ¿no es cierto?, un crecimiento más, digamos, más moderado. Y a esto le sumamos, ¿no es cierto?, la guerra de Ucrania, por un lado, que hoy día ha quedado un poco invisibilizada con el conflicto, ¿no es cierto?, palestino-israelí, pero que también son cosas que de alguna manera, ¿no es cierto?, ponen en cierto grado de incertidumbre. Ahora, esto, hay una columna bien buena de Klaus Schmidt-Hebel que escribió el fin de semana en el Mercurio, en que dice que ese problema en Chile es solo un tercio, porque 2/3 son problemas nuestros, son en nuestra propia debilidad, nuestra propia miseria, digamos. Y esto está fundamentalmente orientado al tema de la inestabilidad política en Chile, donde, ¿no es cierto?, vamos en el segundo proceso constitucional, donde lo hemos conversado largamente, ¿no es cierto?, tenemos un problema de reglas, que no sabemos cuáles van a ser las reglas y por lo tanto sistemáticamente la inversión ha estado cayendo. Y por lo tanto es de esperar, ¿no es cierto?, que este panorama se pueda aclarar, digamos, en Chile, porque si no vamos a seguir en estas tasas de crecimiento mediocre. Lo otro que tenemos el problema en Chile, digamos, es que está largamente conversado el tema de la permisología, digamos, en que los permisos para invertir se han ido transformando prácticamente en un camino extremadamente complejo, un camino ripiado, un camino lleno de baches, digamos, donde se llega, ¿no es cierto?, a la situación extrema de que proyectos de inversión tienen que estar tramitando sus permisos por 10 o 12 años, digamos. Entonces, eso que es un problema, yo lo veo como una oportunidad, porque... Javier, ¿y ahí quién lo hace bien? Porque yo siento que en este tipo de problemáticas no es tan difícil mirar a quién lo puede hacer bien. ¿Por qué aquí no se aplica el copiar y pegar? Algún país debe estar haciéndolo bien respecto de los yo creo que permisos, aquí... del desarrollo económico y el cuidado del planeta, Sí. o no, esta idiosincrasia siempre nos mata. Porque ¿para qué inventar la rueda si a lo mejor a alguien le está funcionando y aplicar algo? Hay muchos países que funcionan, ¿no? Sí, o sea, que en el fondo los plazos de tramitación son más cortos, específicamente, ¿no es cierto?, en la economía desarrollada, los países anglosajones, en que mucho funciona sobre la base de una declaración del propio dueño que va a cumplir las normas, digamos. Y no se genera toda esta burocracia en que hay toda, ¿no es cierto?, una maquinaria y una industria que surge básicamente de los permisos. Esto tiene un costo gigante porque hay un montón de burócratas, digamos, que son mantenidos a través del sistema. Y segundo, el dilatar las inversiones también tiene un costo económico gigante. Entonces, me parece que el gobierno está tomando carta en el asunto. Yo espero que pase del discurso a la acción y que además no sean cuestiones cosméticas, digamos, porque que un permiso sectorial por allá, que un permiso sectorial por acá, que el tema de las concesiones marítimas y todo. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad gigante de hacer una revolución en este tema. Y que, por ejemplo, muchos proyectos tengan trámites más expresos y específicamente, por ejemplo, los proyectos que son de mejoramiento ambiental o que son de producción de, ¿no es cierto?, de una economía verde, ¿no es cierto? Nosotros en la región, por ejemplo, estoy revisando ahora el listado de proyectos sometidos a trámite ambiental, y hay un montón de proyectos que son de producción de energía eólica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen lo mismo instalar un parque eólico o un parque solar fotovoltaico que instalar una minera, digamos? Y usted que los trámites las longitudes de tramitación son más o menos equivalentes. Entonces, nosotros solo nos estamos haciendo trampa en este tema de la permisología, porque en realidad nos ponemos trabas para hacer nuestra propia inversión, digamos. Entonces, eso es bien contraintuitivo cuando en un país que queremos desarrollarlo, que nosotros mismos decimos que tenemos muchas oportunidades en el cobre, en el litio, que vamos a ser el motor del mundo, ¿no es cierto?, en producir las materias primas que el mundo necesita para justamente descarbonizarse. Tenemos los proyectos de hidrógeno verde, amoníaco verde, de los e-fuels, los combustibles sintéticos, carbono neutrales, pero resulta que los trámites ambientales son extremadamente largos y las
compañías dicen, bueno, si aquí yo me demoro 10 años y en Australia me demoro 2, bueno, me voy a Australia, porque voy a producir litio antes. Y yo te digo que esto mismo ocurre para los proyectos en el área forestal, ocurre esto mismo en el área minera, lo hemos visto incluso en el sector inmobiliario. ¿Sí? En el sector inmobiliario es un calvario prácticamente hoy día hacer un proyecto de cierto tamaño. Tenemos el caso de Concepción, ¿no es cierto? Aitué, donde, ¿no es cierto?, ahí donde está el colegio alemán, había un proyecto espectacular, una cuestión grande, y bueno, y ese proyecto fracasó finalmente por una cuestión de permisos, digamos. Entonces, yo lo que veo es que en eso se puede hacer una revolución y ahí veo un potencial interesante. Lo otro que veo como potencial que aplica a nuestra región es el tema de la infraestructura. Nosotros hoy día tenemos un déficit de infraestructura que es gigante. Hoy día, ¿no es cierto?, la calidad de vida asociada al desplazamiento es extremadamente mala, digamos, porque alguien que vive en Coronel y que trabaja en Concepción Centro, digamos, tiene tiempos de desplazamiento que son altísimos y donde ahí hay oportunidades, pero nuevamente, ¿no es cierto?, es un problema de nuestro propio, que está al alcance de nuestra propia mano, digamos, de que estas inversiones en infraestructura se puedan hacer de una forma un poco más diligente, digamos. Tenemos el caso de nuestros puentes, digamos, que se han demorado años y años, yo diría casi décadas, en que se construyeron. Conexiones de carretera. Claro, y fíjate que, por ejemplo, toda la interconexión vial hacia Coronel, ¿no es cierto?, hacia los puertos, esto genera un perjuicio a las exportaciones. Y nosotros somos una región exportadora, donde nuestros productos forestales, nuestros productos agrícolas, ¿no es cierto?, salen a todo el mundo, e indudablemente que el no disponer de la infraestructura adecuada genera también problemas. Entonces, yo por lo menos, o sea, creo que estas son oportunidades, creo que si se afrontan de manera correcta, el generar infraestructura genera beneficios de largo plazo. Esa infraestructura que permite competir mejor a nivel mundial con nuestros productos y genera un efecto mientras esta infraestructura se construye, porque viene el empleo, digamos. Y las cifras de empleo son preocupantes. El desempleo en Chile y la informalidad ha estado creciendo. Y eso, digamos, es algo que debería ser de preocupación de las autoridades y del propio sector privado, ¿no es cierto?, para invertir. Entonces, el escenario con tasas altas, el escenario, ¿no es cierto?, con incertidumbre, probablemente nos va a tener a Chile el próximo año creciendo muy marginalmente. El gobierno ha hecho un pronóstico de crecimiento del 2,5%, pero la verdad es que la mayoría de los expertos duda que se pueda llegar a eso y el Banco Central incluso tiene una proyección más baja. Yo creo que todo el mundo está más o menos consciente de que probablemente el crecimiento va a ser del 1,5%, que es muy marginal. Y por lo tanto, bueno, vamos a seguir añorando los años en que Chile podía crecer al 4, al 5%, en que esas tasas de crecimiento en un periodo relativamente largo, digamos, de una decena de años, realmente generan un país que es distinto, digamos. Yo me pregunto, porque nosotros no nos hacemos la pregunta de qué pasa si Chile hubiera crecido los últimos 10 años al 5%. Digamos. Los últimos 10 años Chile ha crecido a menos del todo. Entonces, uno hace los cálculos y la verdad es que tendríamos otro país. Probablemente no habría listas de espera, probablemente las pensiones serían bastante mejores que las que son, vendríamos otra calidad de infraestructura. Entonces uno se empieza como a quedar dormido, se empieza como a cocinar en el sapo ese que se cocina en la olla y que en realidad se empieza a acostumbrar a la mediocridad, digamos. Y lamentablemente en Chile eso es lo que ha estado pasando en los últimos 10 años, donde no logramos, ¿no es cierto?, dar con las condiciones políticas, con las condiciones, ¿no es cierto?, de gobernanza para poder crecer.
Javier Álvarez, nuestro columnista, haciendo su proyección, ya cuando quedan pocas semanas para que termine 2023 y también visualizando cómo se va a venir el próximo año. Esperemos que se dé vuelta al tablero, que cambie la cosa y que podamos ir enmendar el rumbo con algunas acciones que tienen que tomar ahí las distintas organizaciones, estamentos del Estado y también el mundo político. Javier, gracias por venir a acompañarnos este día martes. No, yo lamento nomás que las proyecciones no sean tan buenas. Y ahora sí que me comprometo la próxima, en nuestro próximo reunión, a hablar de algo positivo, digamos. Voy a hablar de energía renovable, voy a hablar de hidrógeno verde, voy a hablar de las oportunidades de carbonización del planeta. Así que me comprometo a hablar de algo positivo en la próxima reunión. Nada, sí. Para ir terminando el año, sí, ya. Sí. Absolutamente. Cuídate mucho, Javier. Gracias, Estén muy Javier. bien ustedes, ¿eh? Adiós. Igual, chao. Chao. Javier Álvarez, en un rato más pueden escuchar y revivir su columna a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, www.elconquistadorconcepcion.cl.